Hola mis queridos niños, vamos a entrar en la última parte de lo que es movimiento circular uniforme, eh, lo que viene, lo que compete a lo que es aceleración. Es decir, ahora vamos a pasar a lo que es el movimiento circular uniformemente acelerado. Eh, Hasta las clases anteriores solamente habíamos analizado el movimiento circular en base a la uniformidad que existía en sus trayectorias y en sus tiempos de movimiento, lo cual nos permitía hacer predicciones de diferentes tipos, como ya lo habíamos repetido varias veces. En el movimiento circular uniformemente acelerado, se pueden hacer algún tipo de predicciones más cuando la aceleración se mantenga constante. Pero de todas maneras, siempre en lo que es los experimentos y la evidencia con la cual trabajamos habitualmente, vamos desde un punto a otro la aceleración y solamente es eso. Eh, eh, Habitualmente en lo práctico nosotros vemos la aceleración angular ya, por ejemplo, con el CD, cuando uno enciende un CD, bueno, encendíamos nosotros en la antigüedad, ya el CD no existe. Al encender un CD, el CD lo que hacía era partir desde cero hasta empezar a llegar a una velocidad y finalmente cuando ya estaba girando a una velocidad constante ya era el movimiento con el cual se conectaba el láser para poder interpretar la información lógica que venía dentro del disco. El automóvil se transfiere la velocidad tangencial o velocidad lineal a la velocidad angular mediante el neumático. El neumático, entre más rápido va, más velocidad lineal ocupa y por lo tanto va generando mayor desplazamiento, mayor rapidez de desplazamiento. Y ahí lo que tenemos también es una aceleración angular, ya que parte desde cero, parte desde reposo, el auto está en reposo, detenido, y en el momento que una persona acelera o saca el auto de ese reposo, ya empieza a acelerar al hacer un cambio de velocidad. Nosotros hasta el año pasado estuvimos trabajando con movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, básicamente comparábamos el cambio de velocidad entre dos puntos y lo diferenciamos con respecto al tiempo y con eso teníamos lo que era la aceleración de cualquier vehículo. En este caso vamos a hacer algo muy similar, nada más que estamos trabajando con movimiento circular, así que va a tener algunos eh, cambios. En esto también vamos a ver lo que es las aceleraciones de otro tipo, como son la aceleración centrífuga, la aceleración centrípeta y de alguna manera lo que es la fuerza centrífuga. Vamos a ver el power para ir integrándolo en lo que es la materia. Movimiento circular uniformemente acelerado. Esa es la última materia que nos queda para lo que es movimiento circular. En el fondo lo que vamos a estudiar va a ser la aceleración angular. Definición. La aceleración es el acto y el resultado de acelerar, incrementar la velocidad o otorgar rapidez. Ojo con esto, porque habla de incrementar rapidez, pero también puede ser desincrementar la rapidez, que es un cambio de velocidad nomás. El concepto también puede usarse para nombrar a la magnitud que señala el aumento de la velocidad en una unidad temporal. Insisto, esto está enfocado para entender que la aceleración nosotros la entendemos como un aumento de velocidad entre un punto y otro, que una aceleración también es un desaumento de velocidad. Recuerden cuando trabajábamos en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, cuando venía una desaceleración, lo que hacíamos era calcular, nos daba una aceleración negativa. Eso significaba, ese número, ese valor negativo, significaba que el vehículo o transporte o movimiento que existía una desaceleración, cambio de rapidez pero hacia atrás, es decir, una detención. Es decir, desde la velocidad inicial a la velocidad final había un retardo en la velocidad. Aquí tenemos angular, por su parte, es el adjetivo que califica aquello vinculado a un movimiento circular en el cual se van describiendo arcos iguales. Ahora estamos trabajando ya ahora ya describimos lo que es aceleración, pero dentro de lo que es nuestro movimiento circular. Es decir, cambios de velocidades angulares ahora dentro de nuestro movimiento, que es un poco lo que les mostraba, les explicaba en un principio, por ejemplo, con el neumático de una bicicleta. El neumático de una bicicleta, la bicicleta está detenida, cuando ustedes se ponen a pedalear,
la bicicleta empieza a incrementar su velocidad, a moverse, y eso genera una aceleración, ya que estaba en reposo, y para sacarla de esa inercia hay que aplicar una fuerza, pero en ese momento la bicicleta empieza a moverse, a cambiar su velocidad angular hasta llegar a un punto en el cual ustedes lleguen a un pedaleo constante y la velocidad y la bicicleta se mantenga en el tiempo hasta el momento que quieran detenerse, que vamos a tener otro tipo de aceleración que va a ser lo que conocemos como una desaceleración. Listo. Dos conceptos entonces que hemos visto: acelerar, que es el concepto de acelerar o desacelerar, y el concepto de angular, que es simplemente el movimiento dentro de arcos iguales, que finalmente estamos hablando de una circunferencia. Si ustedes juntan muchos arcos iguales, todos exactamente iguales, van a encontrar siempre una circunferencia. Después de repasar estas definiciones, podemos entonces introducirnos a la noción de aceleración angular, y que es lo que vamos a ver ahora. Ahí en esa fórmula está el concepto de aceleración angular. Se parece mucho, y no es al azar esto, que la velocidad angular se parezca mucho a lo que era nuestra velocidad, nuestra aceleración lineal. Nuestra aceleración lineal, recuerden que era como fórmula: velocidad final menos velocidad inicial partido por tiempo, o cambio de velocidad dividido por el cambio de tiempo. Aquí viene exactamente igual. Aquí me dicen, esto, S significa delta. S es una letra griega que significa delta. Y en matemáticas delta significa diferencia de. ¿Ya? El delta se refiere al resto, a lo que me queda. Eso es delta. Y aquí me dice la diferencia de velocidad angular, ahí está la diferencia de velocidad angular, dividido por la diferencia de tiempo. Ahí está la diferencia de tiempo entre un punto y otro. Lo voy a explicar aquí con un pequeño problemita rápido, como para que podamos entender esa aceleración, y después nos integramos ya a lo que son los otros pasos. Voy a salir un poco del Power. Vamos a colocar un ejercicio. Lo vamos a anotar aquí para que lo veamos. Entonces vamos a usar que calcular la aceleración angular de una partícula que parte del reposo y alcanza una velocidad de 600 RPM en 30 segundos. ¿Ya? Aquí tenemos una partícula que se mueve, alcanza, aquí tenemos una n. Calcular la aceleración angular de una partícula que parte del reposo y alcanza una velocidad angular, una velocidad de 600 RPM en 30 segundos. Me está preguntando por la aceleración angular, así que ya sabemos, como la fórmula que teníamos, aceleración angular era igual a, ese alfa corresponde al símbolo de aceleración angular. Ahí la fórmula salía como así. Yo lo voy a colocar de esta forma porque me gusta más así a mí. ¿Ya? Porque les voy a explicar un poco la fórmula, pero esa es la fórmula de aceleración angular. O, si quieren, también como sale la fórmula, si lo vamos a colocar así: tiempo final menos tiempo inicial. Que es lo mismo que dice en la fórmula. ¿Ya? Cualquiera de los dos métodos sirve igual. Resulta que aquí, veamos, voy a colocar aquí datos. Voy a colocarlo con, voy a permitir, con rojo para que se vea claramente. Aquí está, datos. Angular final
dice que son 600 RPM. Vamos a tener que convertirlo, pero son 600 RPM en este momento. Velocidad angular inicial. Dice que calcular la aceleración angular de una partícula que parte del reposo. Al partir del reposo, estamos hablando que su velocidad angular inicial es 0 radian partido por segundo. 0 RPM, 0 lo que quieran, porque es 0. Vamos a ver esto del tiempo inicial y tiempo final. Dice que parte del reposo, o sea, el tiempo inicial es 0, porque parte del segundero 0, por tanto, tiempo inicial es 0 y tiempo final es 30 segundos. Listo. Ahí tenemos los datos que vamos a utilizar para la fórmula de aceleración angular. Recuerden, 600 RPM tengo que convertirlo en radianes partido por segundo, así que esto lo multiplico siempre por 2pi partido por 60. Aquí elimino eso con eso y me queda un 10, por tanto me quedan 10 por 2, 20, 20 pi. ¿Ya? O sea, aproximadamente 62,8 radianes partido por segundo. Ya no necesito más, porque tengo la velocidad final en radianes partido por segundo. Tengo la velocidad angular inicial 0, así que no tengo mucho que hacer. El tiempo 0 y el tiempo 30. Y está en segundo, así que ya no tengo que hacer ninguna conversión más, así que aplicamos la fórmula. Fórmula. Dice que es velocidad angular final 62,8 menos velocidad angular inicial 0 dividido por tiempo final 30 segundos, tiempo inicial 0. O sea, al final me queda 62,8 dividido por 30, simplemente. Y eso nos da 62,8 dividido por 30. Nos da 2,09. 2,09, vamos a poner 2,1. 2,1, y aquí es importante esto, 2,1 radian partido por segundo al cuadrado. Muy importante eso. Las aceleraciones en el sistema lineal, recordamos que calculábamos la velocidad lineal es metro partido por segundo, pero la velocidad angular es radian partido por segundo. Perdón, la aceleración lineal es metro partido por segundo al cuadrado. Esa es la diferencia entre aceleración lineal y velocidad lineal. Velocidad lineal, metro partido por segundo. Aceleración lineal, metro partido por segundo al cuadrado. Para calcular las aceleraciones angulares sucede exactamente lo mismo, nada más que lo vemos desde otra perspectiva. Aceleración angular, perdón, velocidad angular, radian partido por segundo. Aceleración angular, radian partido por segundo al cuadrado. En el fondo, lo que nos dice es que cada segundo va 2,1 radian partido por segundo más rápido. El primer segundo va 2,1 radian partido por segundo. El segundo segundo iría a 4,2 radianes partido por segundo. El tercer segundo iría a 6,3 radianes partido por segundo. Y si ustedes se van así jugando con este tiempo, van a llegar que a los 30 segundos les va a dar 62,8 radianes partido por segundo. Eso significa radian partido por segundo al cuadrado. ¿Cuántos radianes por segundo aumenta cada segundo? Por eso es segundo al cuadrado. Radian partido por segundo cada segundo. Esto es importante porque se los voy a preguntar en alguna prueba por si acaso. Siempre lo pregunto. Así que para que lo anoten bien, lo anoten, lo encuadren, le pongan nubecita, colorcito, lo que quieran, pero recuérdenlo porque lo voy a preguntar. Listo. Entonces, como resumen final del problema, para que nos quedemos un poco aquí con esto, voy a borrar aquí de nuestra fórmula. Yo les había dicho que el método que está dentro de lo que viene en el Power es este, pero también lo pueden colocar así. Simplemente, final menos inicial, partido por el tiempo transcurrido, porque sabíamos que entre que inició y llegó eran 30 segundos, así que simplemente colocan 30 segundos abajo. Y el resultado de esto siempre da, recuerden, radian
partido por segundo al cuadrado. Esto es súper importante porque cuando entrego algunos problemas les digo una partícula se movió a 5,2, una partícula que partió del reposo se movió a 5,2 radianes partido por segundo al cuadrado. ¿Ya? Calcular el tiempo. ¿Ya? En ese caso, ¿qué le estoy dando? Le estoy dando, no les dije que era velocidad angular, no les dije que era aceleración, pero en el enunciado decir radian partido por segundo al cuadrado, ese número que acabo de entregar es una aceleración angular. Listo, borremos aquí y volvamos a nuestro power. Listo. Entonces, ahí está la explicación de lo que es nuestra aceleración angular. Aceleración tangencial. Aceleración tangencial es tal cual como la conocemos, es lo que habíamos visto ya antes, lo que habíamos dicho antes. La velocidad lineal es simplemente la velocidad final menos la velocidad inicial partido por tiempo. ¿Pero qué tiene que ver con esto? En el movimiento circular uniforme, la aceleración esta que nosotros conocemos como la aceleración lineal, la vamos a llamar como aceleración tangencial, porque la aceleración lineal es un vector, es una línea recta. Entonces, cuando un vehículo se está moviendo sobre una curva, sobre una circunferencia, siempre está tratando de salirse de esa curva. Es como, si ustedes van en un auto, o mejor dicho, si hay un disco que está girando y colocamos una monedita en la orillita, la monedita por roce se va a mantener en el disco mientras este se vaya girando, 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 girando. En el momento que yo frene ese disco, la monedita va a salir volando. ¿En qué dirección? Tangencialmente, como una línea recta. Eso quiere decir que la velocidad lineal también tiene un comportamiento tangente, porque sale lineal. Habíamos visto, por ejemplo, con el deportista olímpico que lanzaba el martillo, que si bien es cierto, hacía un giro circular con su martillo, finalmente cuando lo suelta, el martillo sale en línea recta. O sea, lo que era movimiento circular se convierte en movimiento lineal, que si lo vemos en una circunferencia, ¿ya? Si lo vemos en una circunferencia, aquí para que lo vean, en una circunferencia, lo que explico es que si tenemos un martillo que lo suelto en algún momento, el martillo va a salir así. Esto es el concepto de tangente, que es una cuerda, una secante que toca en un punto, una circunferencia, y forma un ángulo de 90 con respecto al radio. Eso pasa con la velocidad, y si la velocidad es tangencial, también la aceleración es tangencial. Entonces, por tanto, el concepto de tangencial no es más que la aceleración que se genera dentro de un movimiento circular. Ya no tiene otra complicación. Aceleración tangencial aquí está, entonces es una magnitud vectorial, mide la rapidez vectorial, porque ya les decía que era una línea, en realidad recta de hecho, y mide la rapidez de cambio que experimenta la velocidad lineal, en módulo, o sea, solamente el número. Es la componente de la aceleración lineal paralela o colineal a la velocidad instantánea. Lo que está diciendo es que si va un corredor en una pista circular corriendo, recuerden que lo habíamos visto, que si dos corredores corren una pista circular, ambos tienen una velocidad angular, que si llegan empatados tienen la misma velocidad angular, pero la velocidad lineal es distinta porque el que esté más afuera o más alejado, con un radio más largo, va a tener que correr mucho más rápido para poder hacer ese empate. Lo mismo sucede con la aceleración. Si ambos parten desde cero y empiezan a acelerar, el que está más afuera va a tener que acelerar mucho más rápido. Por tanto, sus aceleraciones van a ser instantáneas, depende del punto donde esté. Es decir, si hacemos correr a dos corredores en una pista circular, aquí, y parten los dos desde cero, de velocidad cero, en este punto, este va a llevar esta velocidad y este va a llevar esta velocidad.
Porque este tiene que ir automáticamente más rápido para poder ir igualando la misma velocidad del otro, velocidad angular. Por lo tanto, si van en este punto, como van acelerando, este va a tener esta aceleración y este va a tener, para mantener su empate, va a tener que llevar ese. Estos medidas que están justo en los puntos donde estamos midiendo, o en el punto que sea, se llaman velocidades instantáneas, o sea, velocidad en el punto donde yo quiero. Es decir, si yo parto acelerando desde aquí, cuando lanzan, por ejemplo, las naves espaciales para ir a cambiar satélites o ir a hacer exploración espacial, la nave sale con una tremenda aceleración, porque tienen que alcanzar aproximadamente 5.000 o 6.000 kilómetros por hora, o sea, más 5, más 6. Aceleran desde el punto cero hasta el punto de la estratosfera, que son más o menos 5.000 o 6.000, cuando ya empiezan a frenar de nuevo porque tienen que acomodarse a la estratosfera. Pero en ese punto, yo puedo analizar varias aceleraciones instantáneas y velocidad instantánea, porque cuando va subiendo, si yo digo a los 2 segundos, ¿qué velocidad llevaba? Ok, llevaba 500 kilómetros por hora. Perfecto. Por lo tanto, su aceleración de 0 a 500 dependiendo del tiempo va a tener una aceleración instantánea en ese punto. Al siguiente segundo ya llevaba 1.500 kilómetros por hora, por lo tanto, en ese punto tiene una velocidad instantánea y una aceleración instantánea dependiendo del tiempo en donde se está moviendo. Entonces a eso se le llama aceleración instantánea o velocidad instantánea, que es donde, en el punto donde está. Que es básicamente lo que yo normalmente les pregunto en los problemas. Si una partícula se mueve parte del reposo a los 10 segundos, ¿qué velocidad llevaba? Entonces, ustedes están calculando la aceleración instantánea, la velocidad instantánea en ese punto. Eso es instantáneo. Creo que no sería instantáneo, sería cuando hacemos una visión general. Es decir, si yo parto del reposo desde aquí, desde Viña del Mar, y me voy a Santiago, ¿ya? Y me demoré 2 horas, y cuando llego a Santiago, paso por Maipú, mi velocidad va de 100 kilómetros por hora, yo puedo calcular mi aceleración promedio, porque partí desde cero. Me demoré 1 hora o en realidad 40 minutos en llegar a Maipú. Entonces, de 0 a 40 minutos, de 0 a 100 kilómetros por hora me demoré 40 minutos. Con eso puedo calcular mi aceleración promedio, porque finalmente yo partí de aquí, tuve que frenar en algunos semáforos, tuve que cambiar de pista en alguna parte, tuve que, no, ya no separaban los peajes en realidad, pero tuve que bajar velocidad cuando me encontré con un camión, etcétera. Todos esos factores que suceden en la carretera no están medidos en esto. Entonces ahí está calculada una aceleración general, nada más, de 0 a 100 kilómetros por hora en 40 minutos. No está calculado como elemento instantáneo, que pasó en este punto, que pasó en este punto. Ese es el concepto instantáneo. Eso es el concepto de aceleración tangencial. Aceleración centrípeta. En una magnitud vectorial, mide la rapidez de cambio que experimenta la velocidad en dirección y sentido. O sea, no solamente dirección, sino que también sentido. Es hacia arriba o hacia abajo. Sentido en el vector, lo voy a hacer aquí grande. La línea se llama dirección y esto se llama sentido. Si yo pongo la flecha acá al lado, sentido es para allá, si no, sentido es para allá. Y la dirección es la línea. Es la componente de la aceleración lineal radial. Por consiguiente, se representa por un vector que apunta en todo instante al centro de la circunferencia. Su valor es igual al cuadrado de la velocidad instantánea. Ahí está definiendo lo que sale ahí en la fórmula nomás. La aceleración centrípeta no es más que la velocidad lineal al cuadrado dividido por su radio. Veamos. Aceleración centrípeta. Aceleración centrípeta es la opuesta a la aceleración centrífuga. ¿Ya? La aceleración centrífuga es aquella aceleración que trata de salir hacia afuera pero de forma lineal con respecto al radio, hacia afuera del movimiento del espectro, el movimiento circular. Donde lo vemos habitualmente lo conocemos habitualmente en un electrodoméstico llamado la centrífuga, que es parte de la lavadora. Antiguamente venía la pura centrífuga sola. Ahora es parte de la lavadora. Hay un punto que uno centrifuga, y que lo que hace
la centrífuga, la ropa la coloca, la empieza a acelerar de tal manera que el tambor afirma la ropa, pero deja unos túbulos, unas tuberías para que expulse el agua. Entonces, quien sale con aceleración centrífuga es el agua. Quien hace la aceleración centrípeta es el tambor, porque el tambor está conteniendo a la ropa, por tanto el tambor está haciendo fuerza hacia adentro para que la ropa no salga expulsada. Recuerden, conceptos de Newton, fuerza es igual a masa por la aceleración. Si hablamos de este mismo fenómeno en el tambor en la lavadora, vamos a saber que cuando está girando el tambor a toda velocidad, la aceleración con la que sale el agua se llama aceleración centrífuga y tiene una fuerza centrífuga porque dependiendo de la fuerza con que salga el agua va a golpear los costados de la lavadora. Pero también existe una fuerza centrífuga que es la forma en que el tambor afirma esa ropa para que no salga volando. Por lo tanto, el tambor está resistiendo una fuerza que es el peso de la ropa. Entre más peso la ropa, el tambor resiste mucho más porque tiene que resistir la masa de la ropa con su correspondiente aceleración centrípeta para que pueda afirmarlo y empujarla hacia adentro. Ahí está el concepto de aceleración centrífuga y aceleración centrípeta. Están diseñadas con dos formas distintas. Esta es la aceleración centrífuga y que está asociada a la velocidad angular multiplicada por el radio, a diferencia de la aceleración centrípeta que está asimilada con la velocidad lineal al cuadrado dividido por el radio. Para poner un problema, vamos a trabajar simplemente con algo muy sencillo todavía. La aceleración centrífuga y centrípeta me interesa más que nada como concepto. Igual lo vamos a preguntar en algún momento, pero más que concepto, ¿no? Me preocupa mucho más de como problema de planteo. Tenemos una rueda de 50 centímetros de diámetro partiendo del reposo, tarda 10 segundos en adquirir una velocidad de 360 rpm. Calcular la aceleración angular y tangencial del movimiento. Vamos a colocar aquí en la pizarra rápidamente qué significa esto para poder hacer este ejercicio. Nos dice que, y aquí, ojo, dice que la rueda, el diámetro es de 50 centímetros. Diámetro, pongo con esto. Diámetro 50 centímetros. Y nos dice que partiendo el reposo, o sea, su velocidad angular inicial es 0, y velocidad lineal también 0. Y la velocidad angular final es 360 rpm. Y me preguntan por la aceleración angular y tangencial. ¿Ya? Ahí está. Vamos a salir un poco del Power para poder desarrollar nuestro ejercicio acá. Para dar un poco más de espacio, voy a dejar la aceleración tangencial, vamos a dejar aquí nuestra consulta. Aceleración tangencial, no lo sabemos, perdón, angular, y la aceleración tangencial. Así se simplifica la aceleración tangencial porque es un vector. Pero vamos a trabajarlo en forma escalar, o sea, solamente con números, sin vector. Listo. Aceleración angular, aceleración tangencial. Eso me está preguntando el problema. Recordemos que el diámetro dice 50 centímetros, pero nosotros trabajamos con radio, acuérdense. Si el diámetro es 50 centímetros, entonces significa que el radio es de 25 centímetros. Recuerden que el diámetro es la mitad del radio. La mitad del diámetro es el radio. Entonces, si el radio es 25 centímetros, recuerden que nosotros trabajamos en metros, por tanto 25 centímetros corresponde simplemente a 0,25 metros. 360 rpm, que lo que hay que hacer, ya lo hemos hecho casi hasta el cansancio, se multiplica por 2pi y se divide por 60. ¿Ya? 60 entre 160 me da 6.
y 6 por 2 son 12, por tanto me queda 12 pi, y 12 pi, lo calculamos rápidamente en nuestra calculadora, 12 multiplicado por 3.14 nos da 37.68. 37.68 radian partido por segundo. Listo, tengo velocidad angular inicial, velocidad angular final, y tengo los 25 centímetros. Me faltó un pequeño detalle aquí. Correcto, me faltó el tiempo, que ahí decía, tarda 10 segundos en adquirir esta velocidad. ¿Ya? 10 segundos. Tiempo, 10 segundos. El tiempo ya está en segundos, así que fácil. Aceleración angular. Aceleración angular, recuerden que lo simbolizamos con alfa. Alfa es igual a la velocidad angular final, 37.68, menos la velocidad angular inicial, 0, dividido por el tiempo que transcurrió, es decir, simplemente los 10 segundos. Velocidad angular, al dividir, eso me queda simplemente eso, así que me queda 37.68 dividido por 10, me queda 3.768, recuerden, radian partido por segundo al cuadrado. Listo. Tengo la aceleración angular. Nos falta la aceleración lineal. Recuerden que aceleración lineal estaba calculada desde velocidad final, lineal, menos velocidad inicial, lineal, partido por tiempo. Vamos a hacer esta parte aquí para terminar el ejercicio. Esos 37.68 son velocidad angular, pero necesito convertirlo en velocidad lineal. ¿Cómo se calculaba? ¿Se convertía en velocidad lineal? Así. Velocidad lineal es igual al radio multiplicado por la velocidad angular. El radio lo conozco, 0,25 metros. Velocidad lineal, 0,25 multiplicado por 37.68. 37.68 multiplicado por 0.25 me da 9.42 metros partido por segundo. Listo. Aceleración lineal o aceleración tangencial, como la conocemos, en este caso, porque estamos trabajando en un movimiento circular, es un nombre, no sigue siendo aceleración, ¿no? Aceleración lineal. Velocidad final, 9.42. ¿Por qué velocidad final? Porque lo estamos calculando de la velocidad angular final. La velocidad angular final es 17.68 y al convertirla en velocidad lineal, se convierte en la velocidad final lineal. La velocidad angular inicial era 0, por tanto la velocidad inicial también es 0. El tiempo, 10 segundos. Listo. Al hacer el ejercicio me queda 0.942 metros partido por segundo al cuadrado. Eso es lo que tenemos que hacer esta semana. Esta semana vamos a ver problemas como este. Voy a mostrar aquí un poco. Ese problema y algo similar como ese vendría siendo esto. Nada más que, perdón, aquí me está viendo velocidad angular y el ángulo es girado por el disco a los 5 segundos y a los 10 segundos. Esto lo vamos a ver en la clase en línea, pero lo otro son dos ejercicios. Este va a ser un único ejercicio que voy a preguntar sobre esto para calcular los ángulos en los tiempos que corresponden, pero está asociado siempre a, recuerden, a la primera fórmula. Velocidad angular es igual al ángulo partido por tiempo, o sea, en 5 segundos. Si yo calculo la velocidad angular a los 5 segundos, también voy a poder calcular el ángulo que ha girado a los 5 segundos. Si calculo a los 10 segundos la velocidad angular, también voy a poder calcular el ángulo girado a los 10 segundos. Y después de eso, aceleración científica en ambos casos, usando solamente
la velocidad angular en un caso y la velocidad angular en otro caso. Lo vamos a ver eso en la sala de clase. Listo, mis queridos y estimados alumnos. Cualquier cosa por el foro estoy siempre respondiendo todo y que tengan una excelente semana. Cuídense mucho.